población no acceden a la universidad. Entonces nos quedamos con la idea de que es una universidad pública, gratuita y de libre accesibilidad, y después resulta que todo lo que venimos en auto. Y no hay otras personas que puedan. Y hay muchas personas que no pueden acceder a la universidad. Y si estás trabajando, se te ponen 1000 trabas para poder avanzar en los estudios. ¿Sí? Bueno, entonces estamos generando una universidad para determinados sectores con el discurso de que es una universidad de libre accesibilidad. Bueno, una cosa es igualdad de oportunidades, universidad para todos, y otra cosa es igualdad real de oportunidades. Generemos políticas públicas que permitan que aquellos sectores que solo con esto, digamos, se hacen un mantel para la mesa, o no hacen otra cosa, o no hacen otra cosa más grosera, y en este caso, bueno, hay que generar otra situación. La cuestión, el constitucionalismo social tuvo dos pilares más importantes. Uno fue justamente los derechos laborales y el segundo fue la cuestión de la tierra, de la propiedad, de la vivienda, ¿sí? Claramente. Bueno, ahí pasa lo mismo, es decir, antes, en el constitucionalismo clásico, yo no traje hoy los artículos, pero el constitucionalismo clásico planteaba que la propiedad privada era absoluta, ¿sí? Y quien ejercía la propiedad podía hacer con ella lo que quisiera, ¿sí? Transformarla, destruirla, lo que quiera. Bueno, el constitucionalismo social trajo consigo otro concepto, que era el de función social de la propiedad, que no implica la eliminación de la propiedad privada, que eso es algo que tengo que tener en claro. No estamos hablando de romper con el concepto del derecho de propiedad. Estamos hablando de corregir ese concepto y entender que la propiedad no es un bien exclusivamente individual, sino que cumple una función social, que tampoco quiere decir que la propiedad se haga social. Cumple una función social. ¿Qué significa esto? Que ya no voy a poder hacer lo que se me antoje con la propiedad. Voy a tener que, de alguna manera, compatibilizarlo con el interés social. ¿Sí? Por eso, en su momento, el artículo, creo que era 2551, no me acuerdo, del antiguo Código Civil de Vélez Arfield, planteaba que quien tenía el derecho a propiedad podía usarla, disfrutarla, destruirla, etc. Bueno, la reforma 1711 de 1969, que fue posterior a la reforma de 1949 y de 1957, planteó, bueno, la propiedad privada, quien tiene la propiedad puede usarla, disfrutarla, y en el marco de el interés social, etc. O sea, planteaba o dejaba abierta la puerta para ello. Y también ahí, con respecto a la propiedad, aparece el concepto, por ejemplo, de la vivienda digna. Toda persona tiene acceso a una vivienda digna. Bueno, también acá estamos en la misma. Si yo digo o pongo en la Constitución, toda persona tiene derecho al acceso a una vivienda digna, y después lo dejo ahí, y bueno, va a quedar en la ley. Ahora, no quiere decir ese artículo que todas las personas van a tener garantizado el acceso a una vivienda y se la van a dar, pero sí genera una obligación en el Estado a generar políticas públicas que permitan el acceso a esa vivienda. Entonces tendrá que el Estado pensar si genera sistemas crediticios, si genera sistemas de construcción de vivienda. Hay distintas alternativas que se pueden pensar. Acá estamos con lo mismo que pasaba antes. ¿Tuvieron resultados positivos? No, si no, no habría tantas personas que todavía tienen que seguir alquilando y no tienen acceso a la vivienda. Incluso en situación de precariedad, pero es una obligación de esto, ¿sí? Que tiene que generarse. Sí. ¿Qué sería el marco de interés social de la propiedad privada? El interés social de la propiedad privada es, por ejemplo, yo no puedo en el marco de si yo tengo, no sé, por poner un ejemplo, un campo, ahí hacer lo que se me antoje y poner una explotación minera. O sea, yo voy a tener límites en el ejercicio de mi propiedad que van a atender al interés social. Ese límite no implica una destrucción de mi derecho a la propiedad, implica compatibilizarlo, ¿sí?, con el interés social. ¿Sí? Más o menos por ese lado. Sí. Es sobre el cuadernillo. Sobre el cuadernillo, digamos. ¿Qué cuadernillo? El libro que hay que usar. Ah, el libro. Ah, por eso.
cronograma y si lo falta todo. No, pero a ver, vos tenés, el programa de estudio no es un calco del índice del libro, eso no existe. Vos tenés un programa de estudio con sus unidades y después un libro que utilizamos para cubrir esas unidades. No hay un respeto, vos tenés que buscar los temas y ver, claro. O sea, nunca, por ahí en alguna materia en la que elaboran el programa a partir de un libro determinado, que a veces pasa, que no es recomendable, los programas tienen los temas y después vos vas buscando los distintos textos, o en uno, si podés con un texto cubrir todos los temas, cómo cubrirlo, pero no respeta el programa el índice del libro, eso seguro. Bien. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Bien. Bueno, ya vimos entonces, estuvimos avanzando un poquito. Sí. Después podría desarrollar acerca de los derechos laborales, porque mencionas que los dos pilares para... Sí, igual lo que pasa es que después ustedes van a tener toda la unidad 6 destinada a eso, básicamente. Hoy lo que más me interesa que ustedes puedan entender es esto de que la cuestión de los trabajadores, del proletariado laboral, fue un tema que el constitucionalismo social no le fue para nada, digamos, intrascendente, todo lo contrario, fue un tema protagonista, ¿sí? como lo fue el de la propiedad. De hecho, las primeras constituciones, la Constitución de Weimar y la Constitución mexicana de 1919, fueron las que dieron el puntapié inicial en las reformas de los textos constitucionales, incorporando estos conceptos, ¿sí? que luego se fue derramando en otras reformas constitucionales posteriores. La nuestra, la primera reforma constitucional que intentó receptar todo ello, fue la de 1949, que luego fue anulada, y en la reforma de 1957, volviendo al texto original, o sea, en 1949 se intenta hacer toda esta reforma, se anula esa reforma, después lo vamos a ver, y volvemos al texto originario, pero era ya el avance de esos derechos no permitía ya volver a la idea del constitucionalismo clásico puro, y en la reforma de 1957 se incorpora el artículo 14 bis, que es un artículo de una redacción legislativa pésima, porque en un mismo artículo tiene como 3 párrafos y están los derechos individuales de los trabajadores, los derechos colectivos de los trabajadores en el segundo párrafo y los derechos de la seguridad social en el tercer párrafo. Entonces es un conglomerado que realmente como técnica legislativa no era más recomendable, pero bueno, está, ¿sí? Lo que no incorporó la Constitución en ese momento, que sí lo tenía la de 1949, es el tema de la función social de la propiedad, que se incorporó por el lado de la reforma del Código Civil. ¿Sí? Esta reforma del 1711 de 1969 provocó la incorporación de ese concepto. ¿Sí? Sí. No, quería preguntar sobre la función social de la vivienda. No entiendo el sentido de, por ejemplo, yo, mi casa no la puedo romper. No. Lo que vos no podés es disponer de tu propiedad en perjuicios y que genere un perjuicio social en algún punto. O sea, ¿qué significa? Vos lo vas a poder hacer, pero va a haber normas que van a establecer determinadas limitaciones al ejercicio de la propiedad, que esas normas que establecen limitaciones al ejercicio de la propiedad están fundadas en entender a la propiedad como una función social. ¿Sí? No es la propiedad aislada, que no va a significar que uno pueda hacer lo que quiera en tu casa. ¿Sí? Lo que significa es que va a haber determinadas normas que establecen límites generales al uso de la propiedad que tienen en miras la función social. Por ejemplo, también en algún punto la expropiación hacia ese concepto, ¿sí? Cuando se hace una obra pública y por ley se declara la utilidad pública de una determinada obra, una autopista, una ruta, no sé, determinadas obras que son declaradas de interés público, bueno, es probable que justo si pasa por arriba de tu casa te van a expropiar, que hay un proceso de expropiación y digamos, ahí hay un límite de tu propiedad, puedo decir, porque si yo, en mi caso, bueno, sí, pero hay un interés social que está cubriendo y si está declarada el interés público, la utilidad pública, mejor dicho, por ley, bueno, va a estar ese proceso de expropiación. No es el único caso, lo puse como ejemplo así de limitación a veces al tema de propiedad en el marco de las leyes que regulan esa cuestión, de manera genérica, ¿sí? Perdón, un ejemplo básico para poder entenderlo más fácil.
si yo quiero que no puedes poner cualquier planta en la puerta de tu casa, porque tiene que ver con la gráfica del lugar. O sea, ese sería un ejemplo. Claro, lo que digo es, todas aquellas normas que establecen limitaciones al derecho de propiedad, porque hacen a una utilidad en general social, van a estar bajo este concepto. Puede haber limitaciones urbanísticas, de construcción, límites en la construcción, por ejemplo, los límites en la construcción tienen que ver con eso. ¿Sí? Tienen que ver con que, bueno, hay determinadas cuestiones que deben ser respetadas para el bien social. ¿Sí? Y yo, por más que tenga un terreno y quiera construir un edificio de 30 pisos, si estoy en un lugar que se estableció por utilidad pública, por bien común, hasta determinada altura, y bueno, no voy a poder ir contra eso. Si el Estado constitucional es encontrar el equilibrio entre poder y libertades individuales, ¿qué equilibrio hay en un constitucionalismo social? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Qué equilibrio hay en un constitucionalismo social? Y sí, se da, ¿por qué decís que no? Porque acorta demasiadas libertades individuales, por ejemplo. Si tienen que expropiar su casa para hacer una calle. No, o probablemente atiende, cuando hablamos de libertades individuales, hablamos de, en algún punto, no solamente de la libertad de que yo hago lo que se me canta, digamos, ¿entendés? Hablamos de que todos los individuos puedan desarrollarse libremente, pero también implica esa idea de desarrollo. Es decir, el constitucionalismo social no plantea el intervencionismo del Estado por el intervencionismo mismo. Eso también está bueno que lo hayas planteado para que tengamos en cuenta, porque si no empieza a producirse el efecto contrario, ¿sí? Lo que estamos hablando es que en el marco de ese equilibrio es como son conceptos que se van hermanando de alguna manera. Si yo solamente me imagino a la libertad individual como esa libertad que me planteaba el constitucionalismo clásico, bueno, poco colaboro, o sea, obtengo algún beneficio, pero no el mejor beneficio del desarrollo social o desarrollo de una comunidad. Si lo pienso como respeto a las libertades individuales, pero además entendiendo al individuo como que forma parte de una sociedad, entonces capaz que lo que tengo que entender es que este poder, ¿sí?, no es para ser ejercido solo de la manera de, bueno, a ver, ustedes manéjense, no violen la ley y después mátense, o sea, hagan lo que puedan, ¿sí? El más fuerte trate de... Bueno, esa situación es la que pretende corregir el constitucionalismo social. Dice, bueno, a ver, está buenísimo lo que planteamos del poder y de la libertad individual, de la igualdad y de que el Estado no se meta, pero no puede ser solamente eso. Además, tenemos que entender que esa situación nos lleva a que existen sectores que son postergados, que pueden ser no necesariamente minoritarios, ¿sí? No necesariamente minoritarios. Podemos plantear bajo este mismo concepto desde cuestiones laborales, podemos plantear cuestiones de género o de identidad, ahora que está mucho más trabajado el tema, podemos plantear situaciones de comunidades originarias, por ejemplo, podemos plantear un montón de situaciones o de ejemplos de sectores que no necesariamente son minoritarios, no está de la mano ser postergado a ser minoritario, ¿sí?, sino que son sectores que socialmente desfavorecidos y exige por parte del Estado no una actividad exclusivamente pasiva de dejar hacer, ¿sí?, sino una actividad más proactiva de generar políticas públicas que permitan corregir eso. Obviamente, siempre teniendo cuidado de que ese intervencionismo no sea siempre en beneficio de esos sectores, no en beneficio de aumentar el poder y meterme donde no me corresponde. Ahí empieza la reacción, ahí empieza a jugar, ¿sí? Tal vez respondiendo a tu pregunta, si querés, podríamos decir que el constitucionalismo social nunca lo pensé, pero corre un poquitito más la línea para poder jugar justamente en un rol del Estado más participativo. Pero tenemos que siempre mantener ese equilibrio, ¿sí? Más o menos creo que por ahí va. Sí. Por ejemplo, cuando pasa de día de déficit habitacional, hay gente que no tiene casa. Sí. Y digamos, el gobierno dice, no, este terreno lo tenemos que usar para, por ejemplo, darle viviendas a esta. Entonces, ahí la vivienda tiene un rol social. Voy a romper algo.
cierto terreno, como bien en Bahía Blanca, que muy bien pasó, ya un tipo de propiedad que pegaron, todo que viene su cosa. El Estado entonces puede decir, agarrar ese terreno, digamos, esa propiedad privada, y decir, con función social para darle vivienda a las personas que no la tienen. Mirá, ahí es donde empiezan a jugar, no podría, digamos, ahí empieza a jugar cuál es el modo en el que el Estado desarrolla esa, no me sale la palabra así, conducta proactiva para poder generar políticas públicas en ese sentido. Y ahí van a jugar un montón de situaciones. En principio te diría que no, ¿sí? Obviamente, no, el Estado no puede admitir la ilegalidad, el Estado no puede admitir que una persona se apropie de un espacio que es de otra persona solo porque se le antojó, digamos, ¿sí? Por más necesidad que exista, que es entendible. Ahora, lo que tiene que hacer el Estado es, a partir de esa problemática social, no puede quedar pasivo, tiene que generar ideas de políticas públicas, de administración pública, para poder alcanzar resultados, ¿sí? Esa sería un poco que el tema es que no lo hemos podido lograr, evidentemente, ¿sí? Si lo hubiéramos podido lograr, cada uno tendría su vivienda. Ahora, eso tiene que estar en el marco de ese equilibrio de yo no puedo dejar que sea la guerra de todos contra todos y el que vea un pedazo de tierra se la pueda apropiar, no, porque sería dentro del marco de la ilegalidad, pero el Estado no puede desatender a esa familia. Tiene que buscar la forma de generar políticas para que eso suceda. Te pongo un ejemplo menos conflictivo con respecto a la cuestión de la usurpación, que claramente no puede ser tolerada en el marco de un Estado legal, de legalidad, porque sí sería un exceso en esa situación, como planteaba su compañero, pero la prórroga de la ley de alquileres, la limitante que se puso en cuanto a cómo se pueden cobrar los alquileres, que sucedió luego en la pandemia, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ver con esto. Es decir, hay un margen en el que el Estado regula, ¿sí?, determinadas situaciones que ponen límite al ejercicio de la propiedad. ¿Por qué? Porque si yo fuera el propietario del departamento que estoy alquilando y lo quiero desalquilar, yo tendría que tener ese derecho porque es mi propiedad. Sin embargo, en el marco de una emergencia social que se planteó con el tema de la pandemia, que no se podía trabajar, que no había ingresos, etcétera, todo lo que se generó, hubo una medida excepcional que estableció una prórroga en los contratos de alquiler que vencían y impidió el desalojo, lo prohibió temporalmente. Bueno, esas medidas son medidas obviamente que discutibles, que se puede pensar en esto que estamos hablando, si rompe o no con el derecho a la propiedad. De hecho, han llegado a pasar. Argentina está sobrada de momentos de crisis, ¿sí?, económicas, sociales, etc. Entonces, ejemplos de normas de esta naturaleza tenemos desde hace muchísimos años. Han existido normas que han impedido el desalojo, etc., y que se han metido en los contratos de alquileres, y eso ha llegado a la Corte, y la Corte en más de una oportunidad ha establecido que en el marco de la emergencia habitacional, etcétera, justificaba y no declaró inconstitucional determinadas normas que ponían algunos límites a los contratos de alquiler, por ejemplo, ¿sí?, que son límites en definitiva al ejercicio del derecho de propiedad. Bueno, obviamente es una situación que es compleja de determinar en qué momento se rompe el equilibrio y no es justificable o no es tolerable, y en qué momento forma parte de una política pública de protección de esos sectores vulnerables. ¿Se entiende? Qué sé yo, ahora se está discutiendo sobre los beneficios o no de la ley de alquiler, que se votó hace menos de 2 años, ¿sí? Estamos en una emergencia de locación impresionante. Probablemente muchos de ustedes hayan encontrado, si son de afuera, serios problemas para alquilar un departamento en Bahía Blanca, porque no se alquilan, porque no conviene por la naval, por un montón de situaciones. Bueno, el Estado no puede dejar que eso se mantenga en el tiempo. Tiene que buscar formas, compatibilizando el interés de cada parte, tanto de los propietarios como de los propietarios postergados, pero que trate de corregir esa situación. ¿Se entiende? No sé, pero digamos, porque es muy difícil explicarlo sin creer que con esto que estoy diciendo habilito a que el Estado haga lo que quiera. No. Sí. Un ejemplo que puede ser es el Estado da
ejemplo que plantea, cuando fue de los créditos Procrear, mirá, es un buen ejemplo en este sentido, como el Estado tiene que estar ahí, a veces corrigiendo, sin, como veníamos planteando, sin abusar ni generar la situación contraria. Cuando se lanzaron los créditos Procrear, que probablemente alguno de ustedes, o más de uno, o más de algunos, esté viviendo hoy en una casa construida por sus padres a partir del beneficio del plan Procrear en su momento, que generó tasas bajas, tasas plazos más largos, etcétera, acceso a partir de ingresos más razonables, cosa que no pasa si dejas que los bancos den crédito solamente, los bancos te van a dar créditos si vos tenés un ingreso de 200.000 pesos por mes, y nadie lo tiene, o 300.000, para darte una cuota para poder construir. Entonces el Estado viene ahí a generar una política pública que en ese momento pensó y generó el plan Procrear. Genera el plan Procrear, que son los préstamos a tasas más bajas, con más plazos, obviamente con un Estado financiando atrás, no puede hacerse de la nada. ¿Y qué pasó? Los privados, los precios de los terrenos se disparan. Entonces, claro, una masa social que accede al crédito y accede a la vivienda, para acceder al crédito, acceder a la vivienda, ¿qué tiene que tener? Un terreno. Bueno, los terrenos que valían 100.000 pasaron a valer 700.000. Entonces, vos tenías el crédito, pero no podías comprar un terreno, porque lo que te daban de crédito lo tenías que usar para comprar terreno prácticamente. Entonces ahí el Estado tuvo que reformular la política pública y buscar alternativas para el acceso al terreno, ya no para el acceso a la vivienda. Una de las cuestiones que surgió fue, bueno, hay tierras ociosas del ejército, se lotearon y se dispusieron para esa posibilidad, ¿sí? Bueno, eso es lo que estamos planteando, ¿sí? Dentro del marco, si se quiere, más tolerable, de participación del Estado, generando políticas públicas que permitan acceder a sectores postergados a derechos que por sí solos no podrían acceder si no existe una colaboración estatal. Sí, allá habías levantado la mano. Creo que vos. Me pareció. Hace un ratito, pero. ¿Van de la mano el constitucionalismo social con el intervencionismo? ¿Está implícito en el constitucionalismo social? El constitucionalismo social plantea un Estado más intervencionista, claramente. El constitucionalismo clásico plantea un Estado, el famoso Estado gendarme, el que deja hacer. El constitucionalismo social necesita de un Estado más. Cuando yo digo Estado proactivo, necesita un Estado intervencionista. La palabra de Estado intervencionista no me parece una mala palabra. El Estado intervencionista es un Estado que es un sujeto activo, público, en el marco social, buscando generar situaciones de equilibrio donde no lo hay. Ahora, es una herramienta que tenemos que estar siempre mirándola de cerca, porque si esa intervención se convierte en excesiva, bueno, entonces ya perdemos el objetivo de esa intervención, del rol del Estado. ¿Se entiende? Después del constitucionalismo social, que se generaron los derechos sociales, básicamente, nació el concepto de los derechos sociales, vino una tercera etapa que aparecieron otros nuevos derechos, como fueron los derechos al medio ambiente, el derecho a... ¿Cómo? Sí, a todas esas cuestiones. ¿Cómo? Los de tercera generación, básicamente. Que fueron, a su vez, parte de... o contenido, mejor dicho, de muchos de los tratados internacionales que hoy están con jerarquía constitucional en nuestro sistema jurídico. Bien, más o menos hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí? Me interesó mucho el intercambio, está muy bueno, pero aquellos que quieren seguir profundizando, vayan viendo cuál es el concepto para entender de alguna manera bien a dónde apunta esta idea de constitucionalismo social, ¿sí? Bien, sigamos. Otro de los puntos o de los temas que plantea después vamos a ir subiendo, que plantea el sistema constitucional es el de los procesos de reforma de la Constitución. ¿Sí? Bien, ¿se ve?
¿Se alcanza a ver? Bueno, nosotros tenemos, o vamos a encontrar dentro de la tipología de las constituciones clásicas y constituciones rígidas y constituciones flexibles, ¿sí? Ese concepto de constitución rígida y constitución flexible está asociado a el concepto del proceso de reforma constitucional. Algo que no les había comentado también es que se suele usar el concepto de constitución formal y constitución material. La constitución formal es el texto de la Constitución. Creo que andaba por ahí uno que lo tenía. Es ese librito de la Constitución que tiene todos los artículos. Bueno, esa es la constitución formal. La constitución material es la constitución que efectivamente se cumple o se materializa socialmente, ¿sí? No siempre todos los artículos que están en la Constitución se materializan socialmente. Muchas veces la Constitución material tiene algunas cuestiones que van a contramano de la propia Constitución formal. Muchas veces cuando eso sucede es cuando se justifican las reformas constitucionales también, ¿sí? Decíamos que hay constituciones rígidas y constituciones flexibles y que la diferencia entre una constitución rígida y una constitución flexible venía de la mano del proceso de reforma. ¿Por qué? Si el proceso de reforma de una constitución es que la constitución puede reformarse por los mismos órganos que dictan las leyes y por los mismos procedimientos de modificación o de creación de una ley ordinaria, entonces la Constitución puede ser modificada por cualquier ley del Congreso y es lo que llamamos una Constitución flexible. Casi podríamos decir que no hay Constitución, o sea, son leyes del Congreso que van modificándose y con eso plantea el concepto de Constitución flexible. Por el contrario, la Constitución rígida plantea otro concepto, es el concepto de proceso de reforma que exige que quien reforma la Constitución no sea el mismo órgano que sanciona las leyes ordinarias y que el procedimiento de reforma sea distinto al procedimiento de reforma al procedimiento de sanción de las leyes ordinarias. ¿Claro? Bueno, en ese esquema nosotros tenemos que el artículo 30, que es el que plantea el proceso de reforma de la Constitución, nos lleva a decir sin duda que nuestra Constitución es una Constitución rígida, en la que el órgano que reforma la Constitución es un órgano distinto al que sanciona las leyes y además el procedimiento es un procedimiento especial. Artículo 30 de la Constitución, ¿sí? Ahí vamos a tener el proceso de reforma. ¿Qué dice? Sí. No. Rígida tiene que ver solo con cómo se reforma. No, pero llevado a la realidad. Sí. No. Bueno, está bien la pregunta que vos haces. En realidad, las constituciones tienden a establecer principios, postulados y lo que sería el trazo grueso, por ponerle alguna palabra que pueda ser fácilmente aprendible ahora, de la organización de ese Estado. Es decir, no regula detalladamente cada situación. Por eso no tenemos una constitución de 2000 artículos, tenemos una constitución de 140 y pico de artículos, 49. Después van a estar las leyes reglamentarias, que son las que materializan y tratan de mantener esto que vos planteás, maridaje entre la ley y lo que pasa en la sociedad, y eso va a pasar con las leyes que lo reglamentan. Ahora, la Constitución tiene vocación de tiempo, digamos, de durabilidad, ¿sí? Eso no la hace cristalizada, no hace que sea una Constitución cristalizada y que no pueda modificarse, pero no es tan nocivo
no poder modificar una constitución cuando comienza a de alguna manera separarse de las necesidades sociales, como que pueda ser reformada cada rato. No es la idea de la Constitución. ¿Sí? La idea de la Constitución es que cuando se la reforma sea producto de un consenso social que plantee la necesidad de esa reforma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en la Constitución vamos a encontrar postulados básicos, ¿sí? De derechos, de catálogo de derechos, de organización pública, y luego con un margen al marco legal infraconstitucional para que pueda ir ayornándose a esos cambios sociales que vos estás planteando, ¿sí? Que claramente son así. Por eso decimos que constitución rígida no es lo mismo que constitución pétrea. Una constitución pétrea sería una constitución que no puede ser modificada, o una constitución que tenga contenidos pétreos son contenidos no modificables, ¿sí? ¿Cómo? Inmodificables. Es decir, un contenido pétreo es un contenido que ya está y no se lo puede modificar, ¿sí? En su momento se discutió si nuestra constitución tiene o no contenidos pétreos, por ejemplo. Algunos autores, como Vidal Campos, entienden que el sistema republicano de gobierno, la democracia como forma de gobierno, etc., serían contenidos pétreos de la Constitución. Otros autores no coinciden y dicen que no los hay, que no hay contenidos no modificables, ¿sí? Bueno, esa cuestión es la diferencia entre lo que sería una Constitución rígida y una Constitución cristalizada o pétrea. No. La Constitución rígida plantea la idea de un proceso especial de reforma. ¿Para qué? Para que la reforma sea producto de un consenso social. En el caso generalmente, lo que buscan es eso. Y vamos a ver qué propone nuestra Constitución para ver si eso realmente sucede, ¿sí? El artículo 30, ¿qué es lo que dice? La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso, poder constituido, con el voto de las 2/3 partes al menos de sus miembros, pero no se efectuará sin una convención convocada al efecto. Es decir, que acá vamos a tener algo de lo que no hablé y tendría que haber hablado, es del poder constituyente, ¿sí? El poder constituyente es el poder, hablando de poder, que puede crear o modificar una constitución. Tienes la capacidad o la competencia para crear una constitución o para modificar. Ese poder constituyente puede ser clasificado en poder constituyente originario y poder constituyente derivado. El poder constituyente originario, que es el que decimos que reside en la soberanía popular, es aquel poder que crea la primera constitución. Por lo tanto, el único límite que tiene es lo que plantea el concepto de soberanía popular. El poder constituyente derivado es el poder que está latente, ¿sí? Y que cuando se activan los mecanismos empieza a operar y que se da o se plantea en los casos de reforma constitucional. O sea, que cuando se reforma una constitución, el órgano que lleva adelante esa reforma constitucional está desarrollando o ejerciendo un poder constituyente derivado. Todo poder constituyente derivado tiene ciertos límites, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora. En el caso de que se quiera reformar toda la Constitución, ¿sería una latente? O sea, ¿sería un derivado o una Depende. Si esa reforma total de la Constitución se da en el marco de un proceso de reforma, es reforma. Si ese cambio es producto de una revolución, por ejemplo, que quiebra el sistema jurídico, anula la anterior constitución y crea una nueva constitución, estamos hablando del nacimiento de un nuevo sistema, claramente, ¿sí? Ahí estaría la diferencia, digamos. Una cosa es el proceso de reforma de la constitución y otra cosa es una revolución con quiebre del sistema jurídico, anulación del sistema anterior y creación de un nuevo sistema, ¿sí? Bien. Entonces, este artículo 30 plantea dos partes.
y que, así como les dije que estaba el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado, también existe lo que llamamos el poder constituido o los poderes constituidos, que son los que surgen a partir de la Constitución, ejemplo, el Congreso, el Poder Ejecutivo o el Judicial. Esos serían poderes constituidos, ¿sí? Bien. ¿Qué plantea entonces? Bajo el concepto de poder constituyente, que el poder constituyente es un poder latente, oculto, reposa en la soberanía popular y puede o bien crear una constitución o bien modificar una constitución o reformarla. En un caso será poder constituyente originario, en el otro será derivado. Y los poderes constituidos, que es lo que les decía recién, encontramos al Poder Ejecutivo, son la diferencia entre el Poder Constituyente originario y derivado, entre otras, es el tema de que el Poder Constituyente originario, decíamos que era un poder latente, ¿sí? Está ahí, como pasivo, esperando, oculto, reposa obviamente en la soberanía popular y se manifiesta o al momento de crear la Constitución o al momento de reformarla. Los poderes constituidos, por el contrario, son poderes que están permanentemente activos, ¿sí? Están funcionando sin perjuicio de la periodicidad de las funciones, que es otra cosa, ¿sí? Que yo diga que un presidente dura 4 años no quiere decir que a los 4 años terminó el poder ejecutivo, no. Cambiamos las personas, el órgano permanece en su vigencia. Perdón, no entendí yo qué era el poder originario. Claro, cuando hablamos de... No, el poder constituyente originario se ejerce cuando se crea la primera constitución. ¿Sí? Cuando hay, ejemplo, nosotros, Constitución de 1853, cuando las provincias se reunieron en Santa Fe y decidieron, o los representantes provinciales decidieron crear la primera constitución, se ejerció el poder constituyente originario. En las sucesivas reformas se ejerció el poder constituyente derivado. Y entonces, en función de los procesos de reforma, esto que también ya les había adelantado, tenemos la constitución rígida, que exige un proceso especial, y la constitución flexible, en el que el proceso de reforma de la constitución es igual al de las reformas de las leyes ordinarias. Obviamente, como decíamos, nosotros tenemos una constitución rígida, y el proceso de reforma, que acá es donde quería llevar, requiere entonces, en función de lo que planteaba este artículo 30, ¿sí? Yo acá en este texto puedo determinar que la reforma constitucional me plantea 2 etapas, ¿sí? Una primera etapa es la que llamamos etapa de iniciativa, ¿sí? ¿Qué implica la etapa de iniciativa? La etapa de iniciativa va a estar a cargo del poder constituido, del poder legislativo, ¿sí? Que es cuando el poder legislativo declara la necesidad de la reforma. Entonces, cuando nosotros en el artículo 30 dice que la Constitución Nacional se reformará en todo o en parte y que la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, lo que está planteando es esta parte de iniciativa, la primera parte, en la que el poder constituido declara la necesidad de la reforma. Dice, es necesario reformar la Constitución y plantea qué aspectos de la Constitución pueden ser reformados. Declara la necesidad y establece qué aspectos de la Constitución o artículos pueden ser reformados. Para eso, ustedes todavía recién estamos empezando, pero se van a dar cuenta cuándo son mayorías muy calificadas y cuándo no. Hablar de la mayoría de las 2/3 partes de los miembros del Congreso está planteando que para que se reforme la Constitución tienen que estar de acuerdo las 2/3 partes del Senado y las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Diputados. 2/3 partes es 3/4 partes, ¿sí? Es una mayoría súper abultada y muy difícil de conseguir. En un sistema pluripartidario es difícil conseguir el 2/3 de los votos, ¿sí? Es de los miembros, ¿no? No de los presentes.
Bueno, ahora vamos a ver eso. Entonces, hasta ahí tenemos la iniciativa. Si el Congreso, si el Poder Legislativo declara la necesidad de la reforma, si consigue las voluntades de los 2/3 de los miembros de cada Cámara y sanciona la declaración de necesidad de la reforma, entonces hay que convocar al órgano que va a ejercer el poder constituyente derivado, que es la Convención Reformadora. ¿Sí? La Convención Reformadora es un órgano que se crea al solo efecto de modificar la Constitución. Y una vez logrado eso, se disuelve. Es un organismo que llamamos organismo ad hoc, o sea, para la reforma. Se crea para la reforma, lleva adelante su función y se disuelve. ¿Sí? ¿Quiénes son los que van a integrar esa convención reformadora? Bueno, son lo que llamamos los convencionales constituyentes o congresales constituyentes. Y estos convencionales constituyentes, no lo dice la Constitución, pero sí la legislación infraconstitucional, son elegidos por el voto popular. Entonces, cuando se vota, cuando se va a reformar la Constitución, hay que elegir convencionales constituyentes, que van a durar en su función lo que dure la función de la Convención. Y luego se extingue. Normalmente los partidos políticos que forman parte de esa sociedad proponen listas de convencionales, se vota y de acuerdo al porcentaje que saque cada fuerza, ingresan más, menos convencionales por cada fuerza. ¿Sí? Luego, esa convención constituyente se constituye, sus miembros juran desempeñar su función y deliberan durante un tiempo determinado. Generalmente, la ley de necesidad de la reforma establece un plazo para que la convención reforme la Constitución. Puede establecer un plazo de 2 meses, de 3 meses de deliberaciones y tiene que proceder a reformarla. La ley de necesidad de la reforma va a decir qué aspectos o qué artículos de la reforma de la Constitución pueden ser reformados, pero no va a decir cómo deben ser reformados. Es decir, pero no va a decir que van a ser reformados. ¿Por qué? Porque la convención reformadora, una vez constituida, puede decidir reformar todo lo que le planteó la ley de necesidad de la reforma, modificar todo, modificar algunos sí y otros no, y dejarlos como estaban, o no modificar nada. Eso es potestad de la convención reformadora después. ¿Se entiende? Pero solo lo que autorizó la ley declarativa de necesidad de la reforma. Es un límite que tiene el poder constituyente derivado para su ejercicio y la convención. La ley no le puede decir cómo, pero sí le va a decir qué. ¿Se entiende la diferencia? Una vez que la convención deliberó y llevó adelante la reforma de la Constitución y se la votó y están de acuerdo, los convencionales juran esa nueva Constitución y entra en vigencia y se disuelve la convención reformadora. ¿Está bien? Hasta que se vuelva a provocar una nueva modificación y a partir de ahí se elegirán nuevos congresales o convencionales constituyentes y se reformará. Por lo tanto, está claro los 2 momentos que requiere la reforma. La iniciativa, con el poder constituido declarando la necesidad de la reforma, estableciendo los límites temporales y materiales a la convención, en lo que tiene que ver con puntos reformables y tiempo de deliberación, y luego la constitución del órgano reformador, que es la convención constituyente, que es la encargada de llevar adelante las deliberaciones y ver si se reforma o no. Claramente no pueden iba a decir algo, porque estaba pensando en Chile, ahora iba a decir, y se me escapó lo que le iba a decir. Bueno, claramente creo que iba a decir esto, no pueden exceder lo que planteaba la ley. Una cosa, ahora creo que en este momento están en proceso de reforma constitucional en Chile. Cada estado tiene su propio mecanismo, obviamente, su propia constitución y sus propios procedimientos de reforma. Yo no conozco cuál es el procedimiento de reforma chileno, pero sí he escuchado y he leído que están debatiendo los puntos de reforma de la Constitución, ¿sí?
como pasó acá, en distintas oportunidades, y lo más cercano en el tiempo que tenemos es la Constitución de 1994, la reforma de 1994, que fue una de las reformas más trascendentes que tuvimos desde la vigencia de la Constitución de 1853. Bueno, esto ya lo planteamos, y acá aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con lo que preguntabas vos recién. Este artículo 30 en su literalidad deja algunas inquietudes. Por ejemplo, si cuando dice que la necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso, si eso es técnicamente una declaración o si es una ley. Si es una ley, si tiene que respetar el proceso de sanción de la ley establecido en el capítulo respectivo del Poder Legislativo. Bueno, esa discusión en función de los análisis doctrinarios, etcétera, termina siendo respondida en el sentido de que es una ley, ¿sí? Tiene el proceso de ley en la cual primero tiene que ir a la Cámara de Origen, que puede ser la que corresponde, y luego la Cámara que sigue en lo que tiene que ver con la reforma o sanción de la ley. Luego aparece otra pregunta, si las sesiones de la Cámara de Diputados y de Senadores deben ser conjuntas para poder declarar la necesidad de la reforma. También ahí la respuesta que primó es la respuesta negativa, es decir, se entendió que las cámaras sesionan de manera conjunta básicamente en dos situaciones. Una, cuando se plantea el inicio de las sesiones ordinarias, ¿sí? El 1 de marzo, como vimos ahora hace poquito, que el presidente acude al Congreso para declarar abierta el periodo de sesiones ordinarias, y allí están sesionando juntos las dos cámaras, y también cuando se le toma juramento al presidente y vicepresidente de la Nación al inicio de sus funciones, que también funcionan en conjunto las dos cámaras. Fuera de esas dos situaciones no existen otras, y por lo tanto entienden que la ley declarativa de necesidad de la reforma debe respetar el sentido de deliberación en sus momentos por separado de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. La que más complicación trajo claramente fue la tercera pregunta: ¿cómo deben computarse los 2/3 de los miembros del Congreso? Porque no es lo mismo el 2/3 de la totalidad de los miembros que el 2/3 de los miembros presentes al momento de llevar adelante la votación. Porque si me faltaron 3 diputados, me cambia la ecuación de mayoría. Y cuando se requiere tanta mayoría, un voto define muchas veces lograr o no esas mayorías. Entonces, es probable que si computo sobre los miembros presentes obtenga los 2/3, pero si los computo sobre los miembros totales, no. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Bueno, esa discusión se planteó fuertemente en la Constitución de 1949. Cuando se computó la mayoría en la reforma de 1949, la Convención entendió que era como que la mayoría era sobre los miembros presentes. La oposición no toleró esa interpretación y se levantó y se votó la reforma con los convencionales que habían quedado. O sea, fue toda una gran discusión en ese momento. Por lo tanto, podríamos decir que, si bien no ha recibido una respuesta definitiva, bueno, lo más probable es que la interpretación apunte a los 2/3 de los miembros totales de cada cámara, ¿sí? Si bien no lo dice la letra de la Constitución, claramente. Sí, usan esa excusa para anular la reforma de un gobierno, porque hay muchísimas otras formas de hacerlos sin que sea por medio de un gobierno dictatorial, como puede ser. Pero bueno, sí, exactamente, el argumento que usamos pues exacto. Bien, bueno, ¿dónde estamos? Vamos a seguir mañana, pero vamos a seguir virtualmente, ¿sí? Mañana vamos a analizar todas las reformas constitucionales que hubo, con un favor, vamos a hacer un